esta emisión más de su programa Voz y Diálogo con Historia. Seguimos conversando con la doctora Amanda Osuna Rendón. Ella es maestra y doctora en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa y actualmente es profesora de cátedra en el Tecnológico de Monterrey en los programas multicultural y bicultural. Y nos está platicando esta interesante historia sobre el constitucionalismo en suelo sinaloense. Doctora, pues continuamos la conversación que la verdad que es muy amena de lo que nos está platicando. ¿Qué sucede después, doctora? Pues les venía diciendo que se dieron a la tarea de perseguir a los federales en retirada y les subrayaba que se fueron a pie porque pensaron que los iban a alcanzar pronto, pero no, o sea, extrañaron a los caballos y de hecho mencionan pues que el mayor Herculano de la Rocha, pues él ya era veterano del maderismo y ya era de avanzada edad y el señor no se regresó a Culiacán. O sea, siguió de largo hasta con los federales. Los federales no iban a alcanzar a llegar a Mazatlán, les iban pisando los talones. Entonces, lo que hicieron de Mazatlán, precisamente previniendo que los iban a perseguir, mandan al Tampico. Y el Tampico los recoge en Varas de Piaxtla. O sea, termina de evacuar a los federales que venían huyendo de Culiacán y los lleva hasta Mazatlán. Siguen avanzando los constitucionalistas, Carrasco cierra el paso y llegan los otros que venían de acá de Culiacán y establecen otra vez el sitio en la ciudad de Mazatlán. O sea, rodean por completo Mazatlán y ahí ocurre algo muy curioso. A ver, cuéntenos. Mazatlán siempre ha sido un puerto muy relevante en Sinaloa. En esas épocas Altata también era importante, pero como les digo, Altata ya lo habían tomado los constitucionalistas y lo usaban como entrada y salida de refugiados, de gente que era perseguida, para meter pertrechos. Pero en Mazatlán, Estados Unidos estaba observando muy de cerca todo lo que pasaba y tan es así que aparte de los cañoneros, Morelos y Guerrero, estaba tres barcos de la escuadra yanqui vigilando el puerto. A ver qué hacíamos los mexicanos. A ver qué sucedía. También estaba un barco japonés, un cañonero japonés. No era cañonero. Ese sí era acorazado. Un acorazado japonés, el Itsumo. Y también venían a ver qué estábamos haciendo los mexicanos. Pendientes de la revolución. Ajá, pendientes de la revolución, cuidando los intereses de su país. Porque en el puerto de Mazatlán siempre se ha distinguido por tener gente extranjera, de la época colonial, ¿no? Y había interés en el mercado, el comercio, a través del... Y los ciudadanos que estaban aquí, pues que estaban literalmente en fuego cruzado. Entonces, se sabe que los tripulantes del Itsumo sí estuvieron en pláticas nada más con el gobierno federal, con los federalistas en Mazatlán y en los puertos más hacia el sur. Los estadounidenses siempre negaron hablar con los constitucionalistas en discurso oficial, pero hay fotos de marinos y capitanes de estos acorazados yanquis reuniéndose con constitucionalistas. Las fuentes están. Y como historiadores es importante, ¿no? Es importante saber, pues, de que no estamos hablando con los constitucionalistas, pero nos tomamos una foto por si acaso. Eran amigos. O sea, y en Mazatlán, ¿quién se toma una foto, doctora? Exactamente. Entonces, existen esas como que pequeñas situaciones. Y, por ejemplo, en el puerto de Guaymas, el roce entre federales y yanquis fue todavía mayor, porque resulta que por error un barco yanqui lanzó bengalas e iluminó posiciones federales en medio de la batalla, pues. Fue por error, doctor. Fue por error, o sea, fue una cuestión ahí medio delicada, pero no pasó nada porque ellos, o sea, no estaban del lado constitucionalista. Y acá en Mazatlán pues se dio esto, ¿no? De que no eran constitucionalistas, pero estaban hablando con los jefes constitucionalistas. Entonces, bueno, se da durante el sitio que los dos cañoneros que estaban del lado de Huerta, pues estaban asediando las posiciones de los constitucionalistas en tierra.
Y lo que hicieron entonces, como ya no tenían el Tampico, ya no tenían manera de defenderse por mar, lo que hicieron fue organizar una pequeña partida de personas en la noche, en canoa, y se fueron hasta el Morelos y pusieron explosivos. Estilo película. Estilo película, más puro estilo hollywoodense, así. Y volaron el Morelos. El Morelos no se hundió por completo, quedó fondeado, por así decirlo. Y pese a que estaba medio hundido, seguía defendiéndose. O sea, batallaron muchísimo para poder tirarlo por completo al Morelos. Y nada más les quedó el Guerrero. Pero como no era su objetivo tomar Mazatlán, sino nada más establecer el sitio, lo que hicieron fue cerrar bien el cerco y seguirse moviendo hacia el sur. Los federales hasta ese momento, pues esperaban algún tipo de refuerzo, pero recordemos que eso pasaba en Sinaloa. En el resto del país, pues estaba Villa moviéndose para Zacatecas. Había otras batallas. Y el ejército federal no daba abasto. Entonces, no les iban a poder mandar absolutamente ningún refuerzo. Lo que hicieron los federales acá, según los partes militares, es hacer una guerra de guerrillas. Lo único que podían hacer era atacar de noche, sabotear, buscar cortar las líneas de comunicación y defender su posición lo más que pudieron. Pero finalmente tuvieron que rendir la ciudad, pero eso fue, Mazatlán, por ejemplo, se rindió hasta el 14, más o menos en julio-agosto del 14. Todos los jefes, algunos jefes sinaloenses permanecen, otros se mueven, como les decía el caso de Rafael Buelna, que no terminaban de hacer el sitio en Mazatlán. Ella estaba en Nayarit pavimentando para que se le reunieran el resto de las tropas. Y algo muy interesante de este periodo es que, si bien es cierto que las batallas de acá del noroeste no fueron tan grandes como, por ejemplo, la batalla de Zacatecas con Villa, que ahí sí se involucraron decenas de miles de personas, en toda esta zona el ejército del noroeste realmente se movió invicto. O sea, tomaban una ciudad tras otra, y lo que hicieron fue ganar experiencia en combate. Así es. Cuando ya les toca las grandes batallas del Bajío, por ejemplo, en 1915, ellos ya tenían la experiencia del combate previo de toda esta zona. Y acumulando estrategias militares. Acumulando estrategias, haciendo aliados, porque de nuevo ellos, cuando iniciaron el movimiento, no tenían contacto con los estados vecinos. Es hasta que sale que ven que son varios estados los que están en levantamiento. Y otra cosa interesante es que acá en el noroeste, pese a que el constitucionalismo originalmente o de base no tenía una agenda social, como por ejemplo el villismo o el zapatismo, que eso sí desde el principio tenían una agenda social y popular. Así es. Acá los constitucionalistas, pese a no tener eso, tuvieron aliados por parte de los grupos indígenas desde que inició. Porque muchos de los líderes del ejército del noroeste, que eran de la zona sur de Sonora, tuvieron contacto con grupos indígenas desde mucho antes de la revolución. Entonces, eso los fue haciendo como que con los contactos necesarios para saber llevarse con mayos, yaquis y otros grupos que están acá en Sinaloa. Tan es así que existen telegramas en donde los jefes militares piden que les manden tropas indígenas. Acá por el rumbo de Ocoroni dicen, por favor, mándenos indígenas, que ellos son los que conocen el terreno palmo a palmo. Así es. Y eso era una estrategia que les daba muchísima ventaja, sobre todo porque los federales venían del sur. Ellos no conocían el terreno como los locales. Y conocer el terreno en una batalla es fundamental, ¿no? Por eso muchos mandan avanzada para que vayan reconociendo cómo está, dónde luchar, dónde no luchar, en dónde ponerse. Y eso es muy importante. Y los indígenas precisamente pues conocían el lugar, las veredas, exacto, en dónde estaban situados y por dónde podrían irse a luchar. O bien cómo hacerle para rodear la posición enemiga. Entonces es un proceso
bien interesante. Y también es cuando van entendiendo la importancia de hacer una trinchera, porque para la Primera Guerra Mundial pues ya todo el mundo conocía las trincheras, pero aquí en México fue como que vamos a experimentar con qué podemos hacer, ¿no? Y existen, por ejemplo, fotografías de las trincheras que armaron en Mazatlán. En Culiacán no existe tanto ejemplo de trincheras, pero sí se reconoce las principales zonas que era importante dominar, por así decirlo, empezando y terminando por la Lomita. La Lomita es panorámica de toda la ciudad, entonces puedes ver perfectamente desde dónde se acerca el enemigo. Para el caso de Mazatlán sí había ya trincheras propiamente dichas, armadas, para refugiarse de los constitucionalistas. Pero las hicieron tan bien que al final de cuentas pues no pudieron moverse a ningún otro lado, o sea, les quedó la pura trinchera y no podían maniobrar más allá de ese terreno. Para el caso ya cuando se mueven hacia el occidente, Nayarit y Jalisco. Porque fueron moviéndose, doctora, ¿no? Que el público que fueron moviéndose, sí, tomando plazas para llegar a la Ciudad de México. Así es. Esa es otra característica de este ejército que pasó por acá, que llevaba tropas sonorenses, sinaloenses, de Nayarit, de todos. Todo el mundo se fue con ellos. Esa era su principal característica. Los puertos los dejaban sitiados, no perdían tiempo y se movían hacia el sur. Entonces siempre era moverse hacia el sur porque el objetivo era Ciudad de México. El objetivo del Plan de Guadalupe era quitar a Victoriano Huerta y hacer nueva constitución. Y era todo. Entonces necesitaban llegar a Ciudad de México. Nada más que cuando salen del territorio sinaloense y territorio de Nayarit, pues el problemita es que ya no había vía del tren. O sea, había un tramo todavía del ferrocarril que no se había hecho entre Nayarit y Jalisco y tuvieron que cruzar la sierra a pie. Entonces, hay que mover toda la tropa, la artillería, la munición. Porque el ferrocarril fue un papel muy importante para el traslado de todos los que usted está mencionando. El ferrocarril, si revisamos las fotografías de la Revolución, que son las más conocidas en México, el ferrocarril era otro actor. Siempre está. Siempre está. O sea, está de que van subidos arriba del tren, van abajo del tren, o sea, era prácticamente la casa de las tropas en lo que se iban moviendo. Que los grandes contingentes se movían de norte a sur. Entonces, pero en esa etapa, en ese pedacito entre Nayarit y Jalisco, pues no hay fotos del ferrocarril. Empiezan otra vez las fotos del ferrocarril, pero ya cerca de Guadalajara, que era el otro que conectaba a la Ciudad de México. Y siguen con la estrategia, pero esta vez el puerto que seguía pues era o Vallarta o Manzanillo, pero estaba ya más alejado de la costa. O sea, las ciudades más importantes ya no estaban pegadas a la costa, como acá en Sinaloa. Entonces, como que se hacen esa curva hacia el centro de México y de nuevo tiene que ver cómo van a hacer para tomar Guadalajara. Porque Guadalajara sí ya es prácticamente la puerta de entrada a Ciudad de México. Y es una ciudad más grande. Es una ciudad más grande, estaba mucho más fortificada. Y la batalla no se da directamente en Guadalajara, sino que empiezan desde antes en una zona que era Orendain, en Jalisco. En esa batalla de Orendain tuvieron que moverse por los Primaveras, a una zona que está ahí en Jalisco, que está antecito de Guadalajara. Finalmente prevalecen los constitucionalistas y pueden empujar a los federales hasta Guadalajara. Y ahí es cuando los federales, después de la batalla, evacúan la plaza. Pero, como iban evacuando la plaza, dejaron los trenes. Y pues los trenes tenían comida, artillería, munición. Y sobre todo, vía de comunicación. Y vía de comunicación, ya no tenía que cruzar a pie la sierra. Sí. Entonces, en ese sentido, el problema que les lleva, o todo el
la situación de poder tomar Guadalajara, realmente les dejó un muy buen botín. ¿Por qué? Porque tienen otra vez acceso al ferrocarril y a máquinas que mucho más grandes de los que ellos traían o los que habían dejado atrás. Y tienen también la cuestión de la munición que abandonaron los federales. Y sobre todo una ciudad representativa de México. Guadalajara cayó. Y aquí yo creo que es importante resaltar que el líder de todo el ejército que venía bajando desde zona sonorense, pues era Álvaro Obregón. Pero Álvaro Obregón tenía excelentes oficiales. Una cosa es ser tú el general y otra muy diferente es que tengas gente capaz Y leal al movimiento armado, ¿no? Para poder liderar todas las maniobras que estaban armando. Porque no era fácil, doctora, porque a final de cuentas no eran militares de carrera, hay que decirlo, ¿no? Exacto. Así es. Muy bien, doctora, nos fue el tiempo, luego es interesante plática acerca de cómo el paso de los institucionalistas por Sinaloa, ¿no? Muy bien, Viviana, buenas tardes, nos vemos, Viviana. Pues nada, agradecer que nos haya brindado esta información, el conocimiento sobre todo, y por supuesto también invitarlos y comentarles que nos estén escuchando el próximo martes, ya que tendremos como invitada a la doctora María de los Ángeles Intrali García Murillo, directora de la Facultad de Historia, quien nos hablará sobre el 38º Congreso Internacional de Historia Regional, que está próximo a realizarse en el mes de diciembre. Gracias, Viviana. Doctora, nos vemos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctora. Gracias por la invitación. Si me permiten, mañana hay una conferencia en el MASIN sobre fotografía y revolución a las 5 de la tarde, por si pueden acompañarnos. Gracias, doctora. Muy bien. Los invitamos. Agradecemos a nuestra directora, la doctora María de los Ángeles Intrali García Murillo, el apoyo de Radio UAS y a nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina. Gracias. Hasta la próxima.